En este video continuaremos resolviendo los ejercicios correspondientes a la serie número 2. Como ustedes saben, las propiedades químicas de los elementos se deben a sus configuraciones electrónicas. Entonces, algunos elementos que tengan configuraciones electrónicas similares presentarán propiedades muy parecidas, lo que permite determinar tendencias entre elementos de un mismo grupo o periodo. La tabla periódica, que ya ha sido presentada en el teórico, permite organizar a los elementos según su número atómico, es decir, su Z. La reactividad química de los elementos está determinada por sus electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que ocupan los niveles de energía más altos, por ende los orbitales de mayor energía. Electrones que no forman parte de los electrones de valencia conforman parte de los electrones internos. Como vemos en este ejemplo, el boro posee 2 electrones internos y 3 de valencia, o el silicio, donde tiene 4 electrones de valencia. Esto permite determinar cuándo un elemento formará un catión o un anión. La formación de un catión surge cuando a un elemento en su estado basal o neutro, o electrónicamente neutro, se le quita un electrón. De esta forma, genera una carga positiva por esa pérdida de ese electrón. Algunos elementos tienden a formar cationes respecto de formar aniones. Por ejemplo, el sodio. En el caso de perder este electrón que se encuentra en el orbital 3s, formará el catión sodio más, pero vemos que obtendrá una gran estabilidad debido a que tendrá el nivel de energía n igual a 2 completo, ya que el orbital 2s estará completo y el orbital 2p también estará completo. En cambio, el flúor, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p5, no tenderá a perder estos 5 electrones, sino que a ganar un electrón extra, lo que le permitirá completar su orbital 2p y a su vez completar u obtener el nivel de energía n igual a 2 completo. De esta forma, lo que vemos es que todos los elementos que no son los gases nobles tienden a ganar o a ceder electrones, la finalidad de completar su octeto, obtener una capa llena. Esto les generará configuración electrónica similar al gas noble más cercano en ese periodo que forme parte. Esto siempre estará desde el punto de vista de los elementos representativos principalmente. La carga nuclear efectiva se define como la carga que detecta un electrón teniendo en cuenta tanto la carga nuclear real del elemento, es decir, su Z, como los efectos repulsivos de pantalla de los otros electrones. Esta carga nuclear efectiva vemos que aumenta de izquierda a derecha en un periodo. De esta forma, vemos que los electrones internos en promedio están más cerca del núcleo que los electrones de valencia. Estos electrones internos apantallan a los electrones de valencia mucho más de los que los electrones de las capas externas se apantallan entre sí. La siguiente propiedad que analizaremos será el radio atómico, la cual se define como la mitad de la longitud entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Vemos que el radio atómico en un mismo grupo aumenta a medida que aumenta su Z, y en el periodo aumentará de izquierda a derecha. Vemos que esto se debe a que la carga nuclear efectiva, por ejemplo en el flúor, analizaremos este periodo, el flúor posee una carga nuclear efectiva mayor que el litio. Entonces, los electrones estarán más cerca del núcleo que los electrones en el litio. Entonces, eso generará que existe una compresión de esa nube electrónica, generando que su tamaño disminuya respecto a este otro. Entonces, vemos que la tendencia es el incremento desde de la derecha hacia izquierda del radio atómico, y en un mismo grupo de arriba hacia abajo debido a que aumenta el Z. Luego analizaremos el radio iónico. Cuando uno va a analizar el ion que formará un determinado elemento, debe tener en claro si será un catión o un anión. Por regla general, un catión tendrá un tamaño menor respecto a un anión que tengan ambos la misma cantidad de electrones.
Esto se debe a que perder un electrón genera que la nube electrónica de ese elemento sea menor. Entonces, la repulsión electrónica disminuye. Esa nube electrónica se comprime y el tamaño disminuye. Respecto a un anión, si un elemento adquiere un electrón extra, eso genera que su nube electrónica aumente y por ende las repulsiones electrónicas se incrementan. La energía de ionización se define como la energía necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Esta energía vemos que incrementa en un mismo grupo desde Z mayores hacia Z menores y en un mismo periodo de izquierda a derecha, lo que concuerda con un incremento de la carga nuclear efectiva o el Z efectivo. Básicamente lo que tienen que entender es que requiere una energía o quitar un electrón de un átomo en que se encuentra en estado gaseoso, siempre esa energía será mayor para aquellos elementos que tengan una carga nuclear efectiva muy alta, ya que si los electrones que se encuentran más cerca del núcleo sienten una gran atracción por ese núcleo, será muy costoso energéticamente quitar uno de esos electrones. Por último, la afinidad electrónica se define como el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Aquí básicamente lo que deben tener en cuenta es que un elemento tenderá a ganar un electrón e incorporarlo en su estructura electrónica siempre y cuando éste le genere cierta estabilidad, ese electrón extra, lo que le permite disminuir su energía y liberar la energía restante que tenía en un principio. Volvemos al caso del flúor. Si el flúor, teniendo en cuenta la configuración electrónica que ya ha sido presentada, adquiere un electrón extra, le permite completar el orbital 2p y el nivel de energía n igual a 2. Por ende, generará una mayor estabilidad en ese elemento y tendrá un cambio de energía de afinidad electrónica muy grande y positivo debido a que la energía del producto será negativa y por este signo menos generará una sumatoria. Por ende, la energía será positiva y con un gran valor. Dentro de los ejercicios que corresponden a estos temas desarrollados, se pueden resolver a partir del 10 hasta el ejercicio 22. Aquí les marqué con una flecha aquellos ejercicios que serán resueltos por los profesores y los subirán en la plataforma de Moodle durante la semana. Por ende, resolveré en este caso otros ejercicios distintos y dejaré otros para que ustedes resuelvan y puedan sacarse dudas en el Classroom. Comenzando con el ejercicio número 10, el cual dice, la configuración electrónica del estado fundamental de un átomo neutro, nos dan la configuración, a qué periodo y grupo pertenece este elemento. Indique si es un elemento representativo o de transición. Lo primero que les quiero hacer notar es que esta configuración electrónica es correcta. ¿Por qué? Vemos que acá en el diagrama de distribución de energía de los orbitales, el orbital 4s posee menos energía que el 3d. Por ende, si escribimos la configuración electrónica, sería razonable pensar que el 4s iría primero y luego el 3d. Sin embargo, por una regla extra que hay cuando uno escribe las configuraciones electrónicas, cuando el orbital 3d tiene un electrón, disminuye su energía siempre y cuando esté incompleto respecto al 4s. Por ende, la forma correcta de escribirlo, siempre y cuando esté incompleto el 3D, es de esta forma. Primero el orbital 3D y luego el 4s. Sin embargo, para determinar a qué grupo y periodo pertenece este elemento, debemos tener en cuenta el orbital 4s, lo que nos dirá que se encuentra en el periodo número 4, y los electrones de valencia serán 3. Por ende, estará en el grupo número 3. El elemento en cuestión, el escandio, nos permite saber que es un elemento de transición, ya que tiene electrones en orbital D. En el ejercicio 15 nos pide que ubiquemos distintos elementos dentro de esta tabla periódica. En el inciso A nos piden el elemento con el menor radioatómico en el grupo 6A. Sabemos que el radioatómico incrementa el mismo grupo desde arriba hacia abajo, por lo tanto el de menor radio será este elemento. El elemento
en el inciso B, cuya configuración electrónica es esta. Entonces, sabemos que se encontrará en el periodo número 3 y en el grupo número 5. ¿Sí? Periodo 1, 2, 3 y grupo 5. ¿Por qué 5? Porque posee 5 electrones de valencia y los orbitales en el que posee incompletos son los 3s y el 3p. Por ende sabemos que el periodo es el 3. El inciso C dice el elemento del periodo 4 cuyo anión con carga -2 es isoelectrónico con su gas noble más próximo. Entonces iremos al periodo 1, 2, 3, 4 y luego buscaremos aquel elemento que al incorporar 2 electrones extra en su configuración electrónica o en su nube electrónica le permitirá obtener o ser isoelectrónico a un gas noble. Vemos que si este elemento gana 2 electrones, 1, 2 electrones, tendría la configuración electrónica propia del gas noble. Luego, en el inciso D, nos piden el elemento con la mayor primera energía de ionización del periodo 3. Vamos al periodo 3. 1, 2, 3. Y el elemento con la mayor, sin dudas, será el gas noble. Si no consideramos a los gases nobles dentro de los periodos, diríamos que sería este elemento. Pero si analizamos todo el periodo, los gases nobles son los que tienen la mayor primera energía de ionización. O sea que recuerden, tiene las capas llenas, tienen todos sus orbitales completos, por ende arrancar un electrón es sumamente costoso. El inciso E nos piden el elemento del grupo 17 o el 7A con la mayor afinidad electrónica. Recuerden que la afinidad electrónica aumenta en un grupo desde abajo hacia arriba. En este caso, si recuerdan, sería el flúor, el cual es el elemento que tiene la mayor afinidad electrónica de todos. En el inciso F nos piden el elemento de transición con la mayor electronegatividad del periodo 5. Sabemos que aquí se encuentran los elementos de transición. Iremos al periodo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la que tiene mayor electronegatividad, como lo analizamos, es este. ¿Sí? Recuerden que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Luego, en el ejercicio número 16, nos piden que ordenemos los elementos según el carácter metálico creciente. Carácter metálico se refiere al comportamiento, a la tendencia de un elemento de perder electrones. Sabemos que en la tabla periódica, aquí se encuentran los no metales, aquí los metaloides y aquí los metales alcalinos y alcalinos térreos. Entonces, yo para el inciso A los marqué con azul, se refieren todos los elementos del mismo grupo. Y el carácter metálico aumenta en un grupo, ¿sí? A medida que aumenta el Z. Por ende, si el carácter metálico aumenta con el Z, el orden creciente será este. A su vez, como vemos aquí, para el inciso B, tienen marcados todos los elementos que se analizarán y el carácter metálico, sabemos que pasaremos de gases nobles, no metales, a metales. Entonces, si esto vemos que no estaríamos analizando elementos que están en distintos periodos y en distintos grupos. Por ende, sabemos que si aumenta en un grupo, aumenta el Z y aumenta de izquierda a derecha en un mismo periodo, entonces el orden será este. Este es el de menor e incrementándose hasta Mercurio, siendo el que tenga mayor carácter metálico. Siguiendo con el ejercicio 18, nos piden calcular la energía involucrada para ionizar 2,3 miligramos de sodio a sodio más, conociendo que su energía de ionización, la primera, es de 496 kJ por mol. Este ejercicio, tanto el inciso A y el B son muy similares y muy simples de resolver. Lo único que tienen que tener en cuenta siempre es que deben pasar todas las cantidades que están expresadas en masas a moles. El cálculo que deben realizar es cuántos moles hay en esos 2,3 miligramos, que son 1 por 10 a menos 4 moles. Y luego sabemos que esta energía de ionización corresponde a un mol, ¿sí? Estos kilojoules por un mol. Si tenemos esta cantidad de moles, tenemos esta energía involucrada. Recuerden siempre que la energía de ionización es esta, ¿sí? El átomo en estado gaseoso se le da energía
y esto genera que se desprenda un electrón obteniendo el cation más un electrón. En el inciso B nos piden en realidad la afinidad electrónica, es decir, a un átomo en estado gaseoso cuando incorpora un electrón para generar su anión. El cálculo es el mismo, deben saber cuántos moles hay en esos 3,5 miligramos, a cuántos moles equivalen y luego revisar la regla de 3 simple. Si para un mol la energía involucrada como afinidad electrónica es menos 349 kilojoules, para estos 1 por 10 a menos 4 moles de cloro o cloruros, generarán una energía de menos 0,035 kilojoules. Recuerden siempre los signos negativos. Para afinidad electrónica será negativo y para energía de ionización siempre será positivo, porque es energía que debemos entregarle al sistema. En este caso, le entregamos energía a los elementos en estado gaseoso. Por último, para terminar, en el ejercicio 21 nos dicen que se conocen los valores de afinidad electrónica de los siguientes elementos: sodio, magnesio, nitrógeno y flúor, y debemos explicar de forma comparativa teniendo en cuenta las configuraciones electrónicas. Esto es muy importante, es un ejercicio de cierre, pero ustedes deben tener en cuenta que, y seguramente lo debieron analizar a lo largo de toda esta serie, es que todas las propiedades dependen de las configuraciones electrónicas. Es decir, sí o sí, para analizar una propiedad de un determinado elemento y compararlo con otro, deben tener sí o sí en cuenta la configuración electrónica y deben realizarla de forma correcta. O sea que si uno realiza una configuración electrónica de un determinado elemento de forma errónea, la propiedad que analizará será errónea. En este caso, vemos que las afinidades electrónicas para el flúor es muy grande, luego sigue el sodio, y son muy negativas para el magnesio y para el nitrógeno. ¿Esto a qué se debe? Como vimos, a que el flúor es el elemento que posee la mayor afinidad electrónica, es decir, es el elemento que en el estado gaseoso le es muy favorable incorporar un electrón, ya que, como vemos en la configuración electrónica, ese electrón extra le permitiría completar el orbital 2p y por ende también completa el nivel de energía n igual a 2. Por ende, eso genera que se libere energía, el flúor disminuya su energía total del elemento, y eso se traduce por la cuestión matemática que es como está definida, ¿sí? Genera que su energía de afinidad electrónica sea grande y positiva. Luego seguirá el sodio. ¿Por qué sodio? Como vemos en su configuración electrónica, le es favorable tanto perder este electrón que forma parte del orbital 3s, como también ganar un electrón extra que le permite completar este orbital 3s. Lo que sí deben tener en cuenta es que siempre el sodio estará presente como sodio más, ya que le es mucho más favorable perder este electrón, pero también puede ganar un electrón extra, ¿sí? Tiene los dos caminos posibles. Por eso su energía de afinidad electrónica es positiva y no tiene un gran valor, pero tiene un valor considerable. En cambio, para el magnesio y para el nitrógeno, incorporar un electrón en su estructura electrónica no le es para nada favorable. Por un lado, el magnesio, el que tiene la energía más negativa, requiere que ese electrón extra forme parte de un orbital 3p, es decir, que el átomo tenga un orbital de mayor energía con un solo electrón, lo cual no es para nada favorable, no es para nada estable. Lo mismo ocurre con el nitrógeno, cuyo valor es un poco menos negativo debido a que el orbital 2p ya tiene ocupado con electrones, y un electrón extra lo que generará es no completar ese orbital, pero lo puede hacer, puede aceptar un electrón extra. Lo que sucede aquí es que no generará estabilidad y dentro de todo se podría ocurrir una cierta repulsión entre, entre esos electrones apareados y desapareados, o que ocurra un apareamiento, ya que tendríamos 4 electrones, y ese apareamiento de electrones sabemos que va en contra de la regla de Hahn y genera una mayor inestabilidad del elemento. Por eso, su energía de afinidad electrónica no es positiva y es negativa con un valor relativamente bajo. El inciso B nos dice qué representaría físicamente para un elemento tener un valor de afinidad electrónica positiva. El inciso B nos pregunta, ¿qué representaría físicamente para un elemento tener un valor de afinidad electrónica positiva? Lo que deben tener en cuenta ustedes siempre es que todas las moléculas, todos los átomos,
siempre tenderán a la menor energía. Cuando esa molécula, ese átomo, obtenga su energía, estará más estable que en un nivel de mayor energía. En este caso, los elementos que tienen un valor de afinidad electrónica positiva se debe a que la especie resultante con el electrón en su estructura electrónica extra es muy favorable, liberando energía. Entonces, esa liberación de energía es negativa. Y esto, al hacer una sumatoria, ¿sí? En este caso pasa de ser una resta, a ser una diferencia, a ser una sumatoria, el valor final de energía de afinidad electrónica es grande y positivo. Pero físicamente lo que sucede es que hay una mayor estabilidad por parte del elemento, se libera energía y eso genera que su energía de afinidad electrónica aumente y tenga un valor positivo. Con este último ejercicio damos cierre a la serie 2. Como siempre les digo en todos estos videos que les he preparado para la parte asincrónica, entren en el Moodle, lean los teóricos, vean los videos del teórico si tienen tiempo, estén atentos que en el Moodle suben los profesores ejercicios resueltos, estén atentos al Classroom. En el Classroom también estaré subiendo todas las semanas ejercicios resueltos, que están resueltos una parte por mí, otros que los resuelven los agregados, los ayudantes alumnos. No duden en consultar, pueden consultar tanto a través del tablón principal del Classroom como pueden consultar por mail.